un artículo que publicó nuestro compañero Abel Flores, amantes del béisbol, en nuestra página web diamante23.com. Que miren, todo aquel que tenga una opinión, sea cual sea, en relación con Luis Arraez, su estilo de juego, su manera y su vigencia, su importancia o no, para quien lo quiera ver de otra manera, dentro del juego, sin tocar ni un número, yo quiero que tenga la oportunidad, se la voy a dejar por aquí en los comentarios, el enlace, de ver esa reflexión, ese artículo que escribió Abel Flores. Y es algo así como que Luis Arraez, entre sarcasmo e ironía, está siendo una manera de eslabón perdido, y entiéndase bien todo lo que lleva a esta parte de la literatura, insisto, sin escribir un número, sin escribir una estadística. Estuvo Abel Flores haciendo una reflexión profunda sobre lo que representa Luis Arraez en este momento dentro del juego. Y una de las primeras frases, preguntas que él trae es si Luis Arraez es una evolución o una regresión del juego. El estilo de juego de la regadera es un tipo que se adelantó a los tiempos hacia lo que vamos a ver nuevamente en el béisbol. Vamos a tener de vuelta ese tipo de béisbol del que juega Luis Arraez, ¿verdad? Y está evolucionando en ese sentido de que no todo es el jonrón. O es la vuelta al béisbol aquel que jugábamos pequeño, de los sencillos, del contacto, del arte de batear. O sea, y por supuesto en el medio de todo esto nos encontramos una etapa del juego en la que se convirtió en jonrón o ponche. Eso era lo que era. Y Luis Arraez no encaja allí. Porque a pesar de que anoche dio jonrón, él no es jonrón y ponche. Para nada, lo más lejano a eso es precisamente el venezolano. Él es el unicornio, Leo. Arraez es realmente algo que está distinto en este planeta béisbol, como un ser que pareciera fuera de lugar, pero que a su vez hay que respetarle y admirarle lo que hace. ¿Cómo en tu visión englobas lo que es Luis Arraez? Sí, me gusta mucho ese artículo de Abel. Ahí está el link en la casilla de comentarios. Mira, cuando Luis Aparicio llegó a las grandes ligas en 1956, se convirtió en novato del año. Una de las cosas que trajo al juego fue la velocidad. Ya la defensiva, ya se sabía obviamente que él venía como un campo corto eminentemente defensivo, a pesar de que cometió muchísimos errores en su primer año, pero venía con credenciales de tener un guante por encima del nivel de grandes ligas en esos momentos. El tema es que comenzó a utilizar el tema de las bases robadas y tuvo un manager que entendía que podía utilizar esa herramienta de Luis para su beneficio. Manager Al López. Bien. Y luego basó en esa velocidad de Luis Aparicio para conformar y configurar un equipo competitivo de los Medias Blancas de Chicago en base a velocidad, en base a contacto, y obviamente le dio rienda suelta a Luis Aparicio para que robara bases y regresara a eso que se había perdido en el béisbol en ese momento, en los años 50, que se llama el arte de robar bases, porque se estaba buscando en ese momento, el béisbol había evolucionado a ser a tener un ritmo no tanto de base o de más tranquilidad.
era visto, fíjate cómo son las cosas, que era visto en ese momento, que el béisbol de bases robadas era más visto hacia el béisbol de las ligas negras, donde se robaba base, donde era más agresivo, donde se jugaba la base adicional, era el béisbol de las ligas negras. Obviamente, esos jugadores de ligas negras llevaban su influencia al béisbol del Caribe y eso terminó evolucionando que el béisbol caribeño tuviera características de ser un poquito más picante, de ser un poquito más pimientoso, joseador, en el sentido de traer, inyectar un poco más de velocidad a las bases. Bueno, imagínate lo que representó ese cambio en el béisbol e incluso las críticas al cual fueron blancos, los Medias Blancas de Chicago en ese momento, que llegaron a una serie mundial, inclusive la perdieron con los Dodgers, un equipo de los Dodgers muy poderoso y con un tremendo picheo. Para mí es lo mismo que está ocurriendo en este caso con Luis Arraez y esta vez. O sea, lo que tú dices es cierto, es un unicornio. ¿Qué es lo que está trayendo Arraez de nuevo al béisbol? Ese arte de contacto puro. Y ese arte de contacto puro, ¿cómo lo podemos ver? ¿Como una evolución o como una regresión? Yo pensaría que no, de ninguna forma sería una regresión, a pesar de que es un béisbol del pasado, sino más bien una evolución hacia donde tiene que ir el juego. Yo creo que si nosotros estamos tratando de presentarle a las nuevas generaciones y a los nuevos fanáticos un béisbol más rápido, que tiene un reloj, que trata de ser más justo, con reglas con reglas de revisión, que tratamos de ser más justos exigiéndole a los umpires perfección, y si no dan perfección, pues se lo cambiamos, le forzamos la perfección con tecnología. O sea, estamos en ese tipo de evolución del juego. Y para mí, termina siendo no puedo justificar de ninguna manera que en el béisbol de las grandes ligas, a pesar de que el promedio de bateo tenga quizás menor importancia a nivel sabermétrico que otras estadísticas, en base a la productividad de un equipo, que esa parte la entiendo muy bien, a pesar de eso, para mí es injustificable que tan pocos peloteros bateen para altos promedios de bateo. Tengan tan pocos peloteros tengan altos promedios de bateo. Porque se supone que en grandes ligas está la élite del bateo. No se supone, y en este momento, para ser muy sinceros, esos jugadores, y ahí es donde entran esas disyuntivas, muchos de esos jugadores que cobran millones de dólares en salario, no son precisamente los que están chocando más la bola, no son precisamente los que están poniendo la bola en juego y terminan no siendo precisamente los más productivos, a pesar de que tú me digas, menos, mira, sí, es que él es productivo de otra manera, porque es que él avanza corredores, él toma esto. Entonces, tú traías un punto importante hace unos días que decías, no me está convenciendo 100% el WAR, a pesar de que en este momento el WAR es la estadística que mejor pudiera reflejar el aporte completo de un equipo. A pesar de todo eso, el WAR no lo dice todo. El WAR no tiene la verdad absoluta sobre el aporte de un pelotero y sobre no solo sobre el aporte de un pelotero, sobre el valor real de un pelotero. Que yo creo que ahí están las dos cosas con el WAR. Una es precisamente ese aporte, porque así está tipificado. O sea, realmente el WAR lo que hace es medir cuánto eres más o menos con un jugador promedio, o sea, con un jugador de reemplazo. Eso es realmente la definición del WAR. Sí, sí. Pero no tiene nada que ver realmente con tu valor. O sea, con tu valor para el equipo, para la estructura del equipo en el que estás, para tu valor en el mercado, cuánto vales y todo aquello. Yo, sí, honestamente... Pero, sí se toma en cuenta, pero se toma en cuenta. No, o sea, absolutamente. Cuando hoy en día se sientan a negociar, lo primero que dicen es cuál es tu WAR, en base a tu WAR. Bueno, inclusive todavía, hace unos años, te decía, bueno, cada punto de WAR vale $5 millones.
así de claro. Sí, le habían puesto un valor al Habían puesto un valor, habían puesto un valor. Sí, no, y por eso una de las cosas que más me agrada de esta lectura, insisto, de Abel Flores en diamante23.com, es que él no publicó una estadística, no colocó un número para reflexionar, para opinar, para hablar sobre el impacto, lo que representa, lo que es, lo que no es Luis Arraez dentro del juego. Hay una frase que yo la acabo de colocar aquí, mira, un jugador como Arraez puede aún sobresalir y recordar a todos que el arte del bateo no ha muerto, solo está oculto bajo la sombra de los jonroneros.